Buen día, comunidad educativa. Mi nombre es Santiago Mora Martínez. Para mí es un placer estar con ustedes aquí nuevamente. En esta ocasión tocaremos algunos aspectos elementales relacionados con la lesión renal aguda. La lesión renal aguda, antes conocida como insuficiencia renal aguda o IRA, es una condición que se caracteriza por la deficiencia repentina de la función renal, la disminución de la filtración renal y la alteración de la función excretora de los riñones asociado a retención de desechos y productos nitrogenados. Concomitantemente, se asocia con trastornos hidroelectrolíticos o alteraciones del estado ácido-base. La lesión renal aguda se asocia con alteraciones en los niveles de creatinina, BUN, cistatina C u otros biomarcadores que mencionaremos a lo largo de esta ponencia. Es una condición que se instaura en días o semanas y profundizaremos en la terminología que define lo que es una lesión renal aguda o una enfermedad renal aguda más adelante. El diagnóstico de la lesión renal aguda es un diagnóstico clínico, no necesariamente estructural, por lo cual no tiene que acompañarse de lesiones parenquimatosas. Debemos tener claridad en que la lesión renal aguda corresponde a un grupo heterogéneo de enfermedades, además de que es una entidad multifactorial y las fisiopatologías que ocasionan una lesión renal aguda son variopintas. Estadísticamente, la lesión renal aguda ocurre en el 10 a 15% de los pacientes hospitalizados. Sin embargo, en algunos contextos, como la unidad de cuidados intensivos, la incidencia puede alcanzar al 50% de los ingresados. Las lesiones renales agudas, cuando son inadecuadamente tratadas, pueden perpetuarse en el tiempo y pueden evolucionar a una enfermedad renal crónica. La lesión renal aguda puede acompañarse o no de una lesión del parénquima renal. A su vez, presenta un amplio espectro clínico, tan extenso como sus etiologías. El paciente con una lesión renal aguda puede ser un sujeto totalmente asintomático hasta un enfermo que evoluciona rápidamente hacia la muerte por el secundario desarrollo de alteraciones en la regulación efectiva del volumen circulante, el balance hidroelectrolítico y el equilibrio ácido-base. Como enunciamos, la lesión renal aguda no es una única enfermedad, sino que corresponde a una gran colección de síndromes. Síndromes que individualmente poseen fisiopatologías variables, por lo cual una lesión renal aguda puede responder a múltiples acontecimientos que pueden ir desde la obstrucción del tracto urinario hasta la hipovolemia, las lesiones químicas, las lesiones secundarias a un choque distributivo, séptico, un síndrome cardiorrenal, etcétera, etcétera. Por ello, como profundizaremos posteriormente, la clasificación de la lesión renal como prerrenal, renal y posrenal, si bien puede tener una utilidad teórica y académica, puede resultar anacrónica para la elección del tratamiento idóneo. Esto se debe
a que el abordaje de un paciente con lesión renal aguda debe responder al contexto clínico específico del enfermo. Debe responder también a la disponibilidad de recursos y, claramente, a la fisiopatología específica de la noxa, considerando que el tratamiento de la lesión renal aguda es el tratamiento de su causa. Ese es el tratamiento definitivo de la lesión renal aguda, manejar la causa de la misma. A continuación, aclararemos algunos aspectos terminológicos relevantes. ¿Cuáles son las diferencias entre injuria o lesión renal aguda, que es la terminología correcta, con una enfermedad renal aguda y una enfermedad renal crónica? La lesión renal aguda se instaura en 7 días o menos. Se asocia con una creatinina 1.5 veces o más por encima del valor basal o un incremento mayor o igual a 0.3 miligramos decilitro dentro de 48 horas. En ella, el volumen urinario permanece por debajo de 0.5 durante un periodo de tiempo mayor o igual a 6 horas. A diferencia de la enfermedad renal aguda y de la enfermedad renal crónica. En la injuria renal aguda o en la lesión renal aguda no existe claridad sobre la presencia o ausencia de daño estructural. Daño estructural que sí está presente en la enfermedad renal aguda y en la enfermedad renal crónica. A su vez, debemos mencionar que la enfermedad renal aguda tiene una temporalidad menor a 90 días, pero mayor a una semana. En ella, al igual que en la enfermedad renal crónica, existe una disminución de la tasa de filtración glomerular como indicador de daño renal establecido. En cuanto a aspectos temporales, la enfermedad renal crónica posee una duración de 3 meses en adelante, una duración superior o igual a 90 días. Epidemiológicamente hablando, la incidencia de la lesión renal aguda varía en torno al 5% de la población hospitalizada y aumenta hasta un 30 o 50% en las unidades de cuidados intensivos. Los británicos plantean una incidencia de 172 millones de casos anuales de lesión renal aguda, unos 500 casos por 100.000 habitantes. Claramente, la presencia de una lesión renal aguda aumenta la mortalidad en los pacientes. En países de bajos recursos, la principal causa de lesión renal aguda es la deshidratación. En zonas desarrolladas, la principal causa es la neumonía, que en ocasiones puede asociarse o vincularse con un choque séptico. En este sentido, la lesión renal aguda, en el contexto de un choque séptico, aumenta la mortalidad hasta en un 80%. Pero esta entidad, la lesión renal aguda, puede desarrollarse en múltiples contextos. Puede desarrollarse tras procedimientos quirúrgicos, como secuela de una falla cardíaca, como consecuencia de una patología hepática, del consumo de nefrotóxicos, de obstrucciones, etcétera, etcétera. Se estima que el 20% de los pacientes afectados van a requerir
terapia de reemplazo renal crónico. Otro 20% va a desarrollar un deterioro importante de su función renal. Y solamente un 20% va a poder recuperar su función renal. Es claro entonces que la existencia de una lesión renal aguda en el contexto de un paciente críticamente enfermo o de un enfermo grave representa una problemática extremadamente importante. En esta figura podemos apreciar la incidencia de lesión renal aguda según hallazgos recopilados por múltiples académicos, citados en el segmento inferior de la imagen. La academia ha planteado varias clasificaciones para la lesión renal aguda, siendo la clasificación de Rifle y Akin algunas de las más conocidas. En cuanto a la primera, se define a un paciente como en riesgo cuando el gasto urinario es inferior a 0.5 mililitros kilogramo hora durante 6 horas y ocurre un incremento de 1.5 veces de la creatina sérica con una disminución superior al 25% de la función renal. Se define como injuria a un gasto urinario menor a 0.5 mililitros kilogramo hora, ya no por 6 horas, como ocurría en el riesgo, sino por 12 horas, con un incremento de 2 veces de la creatinina sérica del paciente. No como ocurría en el riesgo, que era una elevación de 1.5 de la creatinina sérica. No, acá la elevación tiene que ser 2 veces de la creatinina sérica, con una asociada disminución de más del 50% de la función renal. Se define como falla a un incremento de la creatinina sérica de 3 o una creatinina superior a 4 miligramos decilitro, vinculado con una disminución de más del 75% de la función renal, asociado a anuria por 12 horas o a un gasto urinario durante 24 horas menor a 0.3. La pérdida, por su lado, hace referencia a una falla renal aguda que persiste por más de un mes, mientras que el estadio terminal se refiere a aquella enfermedad en estadio terminal que requiere terapia de reemplazo renal por más de 3 meses. La clasificación de Akin establece 3 niveles o estadios. En el estadio 1 hay un incremento de la creatinina mayor o igual a 0.3 miligramos decilitro o un incremento porcentual en relación al valor de base de 150 a 200, asociado a un gasto urinario menor de 0.5 mililitros kilogramo hora durante un intervalo de tiempo de 6 horas. El estadio 2 es un incremento de la creatinina sérica de 200 a 300% en relación a el valor basal del paciente, además de que el individuo tenga un gasto urinario menor a 0.5 mililitros kilo hora durante 12 horas. Finalmente, el estadio 3 hace referencia a un incremento de la creatinina sérica mayor o igual a 300% del valor basal o una creatinina sérica mayor a 4 miligramos decilitro con un aumento súbito de por lo menos 0.5 miligramos decilitro asociado a anuria durante 12 horas o a una diuresis menor a 0.3 mililitros kilogramo hora durante un intervalo de tiempo de un día.
La definición actual de estadios es muy similar a lo narrado. Existen algunas minucias, como que añaden al estadio 1 el límite dentro de 48 horas y añaden al estadio 3 la necesidad de diálisis aguda. En cuanto a la fisiopatología, la lesión renal aguda es una entidad multifactorial. En este sentido, depende de la noxa su fisiopatología. Por ejemplo, en la isquemia se genera una alteración en la perfusión renal que lleva a hipoxia renal y lleva a lesión de la célula epitelial tubular. En la insuficiencia cardíaca aguda, cuando se asocia a falla renal aguda, ocurre un edema en las células peritubulares. Pongo estos ejemplos en colación para resaltar que la fisiopatología de la lesión renal aguda no es única, depende de la causa. ¿Qué es lo importante? Debemos conocer que existen fases de la lesión renal aguda. Hay una fase de iniciación, hay otra fase de extensión, hay una fase de mantenimiento y hay una fase de reparación. En este sentido, debemos destacar algunas generalidades. Retomando el ejemplo planteado previamente, la isquemia se caracteriza por una reducción en el flujo sanguíneo renal. Esa reducción en el flujo sanguíneo renal tiene el potencial de ocasionar estasis y congestión de los capilares peritubulares, con la consecuente isquemia de las células, con la consecuente necrosis y con el desprendimiento de las células tubulares, ocasionando una obstrucción tubular por cilindros. En este caso, durante la fase de iniciación, ocurre una disminución del flujo sanguíneo al riñón. Esto, según las doctrinas clásicas, podría considerarse como una noxa de falla prerrenal. Más adelante vamos a dialogar sobre este concepto, que es un concepto que, si bien teóricamente es útil para la academia, resulta anacrónico para el tratamiento. Continuando con el ejemplo, la disminución del flujo sanguíneo renal va a afectar especialmente a la porción medular externa del riñón, dando como resultado, dijimos, estasis y congestión de capilares peritubulares. Esto ocasiona isquemia de la célula epitelial tubular proximal. También pueden ocurrir lesiones subletales de la célula tubular proximal que generan la pérdida del borde en cepillo de la célula con la consecuente disfunción de la misma. Esto se explicó previamente. En este contexto, la fase de extensión va a ser una fase que va a estar dada por el aumento de la hipoxia tisular y la perpetuación del proceso inflamatorio inicial. Se va a observar entonces la presencia de leucocitos, eritrocitos y éstasis sanguínea. Ocurrirá mayor lesión de células endoteliales y se incrementará la necrosis y la apoptosis tisular. En este caso, la fase de iniciación y extensión se instaura en los primeros días, como podemos apreciar. En este ejemplo puntual, se instaura en los primeros 3 días. Posteriormente, tras haber cursado un periodo de mantenimiento, que usualmente se extiende hasta el día 7, inicia la fase de recuperación. Aproximadamente 2/3 del total de lesiones renales agudas se recuperan. En la fase de recuperación se desencadenan procesos celulares de reparación, proliferación, migración y apoptosis. Esto último con la finalidad de eliminar aquellos elementos celulares
que no pueden ser reparados. Todo esto tiene como fin mantener la estabilidad y funcional tubular, al igual que recuperar la función renal normal y restablecer la polaridad celular epitelial. Todo lo explicado se plantea en este diagrama que podemos apreciar en esta diapositiva. Recuerden, 2/3 de las lesiones renales agudas se recuperan. El otro tercio tiende a cronificarse. En este sentido, los pacientes con lesión renal aguda en estadio 2 o 3, que resuelven en 7 días y permanecen vivos, sin disfunción renal en el momento de egreso, tienen una supervivencia a un año de más del 90%. Por el contrario, los pacientes que no logran resolver el daño generado por la lesión tienen una mortalidad hospitalaria del 47%, y en los que son dados de alta, la supervivencia a un año es de 77%. Esta imagen representa la taxonomía clásica de la lesión renal aguda, taxonomía que, a su vez, ha sido enseñada en las facultades de medicina durante décadas. Pese a su facilidad teórica y a la comodidad desde un punto de vista educativo, esta taxonomía es simplista al intentar agrupar cada noxa en una categoría, lo cual no es del todo verídico. La academia está dando paso a descripciones sindromáticas específicas de la lesión renal aguda, descripciones que involucran fisiopatologías específicas para, por ejemplo, síndromes cardiorrenales, hepatorrenales, lesiones por nefrotoxicidad, trombosis, sepsis, etcétera, etcétera. Esta tendencia a la mayor descripción de los fenómenos fisiopatológicos tiende a proponer tratamientos específicos según la noxa individual. Recordando que cada síndrome puede responder distinto a tratamientos variopintos, no es válido estandarizar un manejo para toda la población. Ejemplo, un tipo de falla renal ocurrida en el paciente con falla cardíaca y signos de congestión se debe a la edematización de las células peritubulares. En este contexto, las guías AJA de falla cardíaca, el ACC y la ESC avalan el uso de diuréticos, a pesar de que en otros contextos de falla renal estarían contraindicados. El motivo fundamental es que la falla puede mejorar tras la remoción del líquido, lo cual se hace en este contexto particular con diuréticos. Curiosamente, en este ejemplo, el diurético de ASA, por ejemplo, la furosemida, puede dar la impresión en los controles de azoados de que se ha elevado la creatinina y se ha acrecentado la lesión. No obstante, como dictamina la literatura, esto no es motivo suficiente para suspenderlo. ¿Por qué? Dado que esta elevación de la creatinina es una elevación temporal, es una elevación que no es verídica y que no tiende a cronificarse, sino que se debe a la eliminación del agua, que funciona como solvente, un solvente donde se encuentra un soluto, y ese soluto es la creatinina. Luego de que esto se regula, los valores se normalizan y, por lo explicado previamente, a través de la resolución del edema de células peritubulares, se corrige la lesión renal. Este simple ejemplo pone en evidencia lo anacrónico en cuanto a tratamiento que puede ser el enfoque de la taxonomía clásica para la falla renal. Debemos conocer este enfoque de esta taxonomía clásica, por supuesto, pero esa taxonomía no guía los tratamientos. Los tratamientos deben realizarse a partir de fisiopatologías específicas. Debemos conocer esta taxonomía y estar familiarizados con ella, ¿sí? Y en este sentido, cuando nosotros hablamos de causas
prerrenales de lesión renal aguda podemos describir la hipovolemia, la disminución del gasto cardíaco, la disminución del volumen circulante eficaz. Ahí encontramos a las insuficiencias cardíacas, las insuficiencias hepáticas, las deficiencias de la regulación renal, entre otros. En cuanto a etiologías intrínsecas parenquimatosas o renales, tenemos algunas glomerulares como la glomerulonefritis aguda, alteraciones túbulo-intersticiales secundarias a isquemia o a infecciones o a nefrotoxinas que pueden ser exógenas con medios yodados de contraste, aminoglucósidos, anfotericina B, cisplatino o tóxicos o toxinas endógenas, secundarias a rhabdomiólisis, mieloma, cristales intratubulares, hemólisis, entre otros. También se puede generar una lesión renal aguda intrínseca de causa vascular por una hipertensión maligna o por una vasculitis. Y tenemos causas posrenales que se deben a obstrucción del cuello de la vejiga o a obstrucciones pélvico-ureterales bilaterales. Un ejemplo de obstrucción también puede ser el cáncer. Continuando, debemos tener en cuenta que existen muchas condiciones patológicas que pueden interferir, exacerbar y causar una lesión renal, como se aprecia en la imagen que ven en pantalla, donde se superponen muchas causas que exacerban y causan la lesión renal aguda. Si les da curiosidad, la dimensión de los círculos y el área en común con el círculo, que aparece denominado como aquí, que es el círculo de la lesión renal aguda, describe la frecuencia de las lesiones renales agudas en relación a cada condición. Por ejemplo, la frecuencia o la asociación que puede existir entre choque y lesión renal aguda, sepsis y lesión renal aguda, microangiopatía trombótica, toxinas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, precisando otros aspectos etiológicos y fisiopatológicos, las principales causas de reducción del flujo renal son la hipovolemia y la hipotensión. En esta diapositiva podemos ver otras causas de daño renal, al igual que la zona anatómica que se ve afectada. En cuanto a las causas que clásicamente se conocen como renales, intrínsecas o parenquimatosas, encontramos noxas túbulo-intersticiales como la nefritis intersticial inmunoalérgica o los tóxicos, vasculares como la microangiopatía, también la enfermedad ateroembólica o causas glomerulares como el síndrome nefrótico o las vasculitis de pequeños vasos. Recuerden que la principal causa de lesión prerrenal, según la taxonomía clásica, es la deshidratación o la hipovolemia, pero la falla cardíaca puede causarla también. Los sangrados pueden causarlo, la cirrosis también, y en general todas las condiciones que puedan ocasionar una disminución del volumen efectivo o que puedan causar hipoperfusión o depresión del volumen o hipotensión. En cuanto a las causas posrenales, que son otra etiología clásica digna de mención, según esta taxonomía, podríamos pensar en una analogía para no olvidarlas. Una forma simplista de recordarlas es imaginar las vías urinarias como una calle o una carretera, como vemos en pantalla, en la cual una obstrucción genera una detención del tráfico, con la consecuente destrucción de la zona. Aterrizando esta analogía a la lesión renal, tenemos etiologías ureterales como litiasis, coágulos, papilas esfaceladas, cáncer o compresiones externas. Otras noxas son a nivel del cuello de la vejiga, como hipertrofia prostática, vejiga neurogénica, cálculos o patología neoplásica. Finalmente, las obstrucciones a nivel uretral también pueden llevar a una falla renal aguda de causa posrenal.
secundaria, por ejemplo, a una estenosis o a la existencia de válvulas congénitas. En esta tabla podemos apreciar otras múltiples causas de lesión renal aguda, causas de lesión renal aguda intrínseca o exógena que ocasionan daño en el parénquima renal. Continuando con la ponencia, las manifestaciones clínicas de la lesión renal aguda son tan heterogéneas como sus noxas. Pueden ser silentes o pueden ocasionar sed, mareo, hipotensión ortostática, taquicardia, mucosa seca, etc. Manifestaciones más específicas pueden ser fiebre, artralgias y eritema pruriginoso luego a la exposición de un fármaco, que este contexto nos haría pensar, por ejemplo, en una nefritis intersticial alérgica. Otro contexto que nos podría hacer pensar en una etiología, la presencia de nódulos subcutáneos, livideces reticulares, placas arteriolares naranjas localizadas en la retina o la existencia de isquemia digital nos puede orientar a una arterioembolia. La presencia de oliguria, edema, hipertensión arterial nos puede orientar a una glomerulonefritis o a una vasculitis. Los dolores tipo cólico que se irradian hacia la ingle nos pueden hacer pensar de pronto en una causa obstructiva, una litiasis. La nicturia, la presencia de signos que alteran la emisión del chorro de orina, dificultándolo, nos pueden hacer pensar en una hipertrofia prostática. De la misma forma podríamos hacer decenas de ejemplos. El tiempo no nos alcanzaría para ello. Lo que deben saber es que, como ha quedado más que claro en el transcurso de esta charla, la lesión renal aguda claramente es un fenómeno que es multifactorial y es policausal. En cuanto a los factores de riesgo, estos siempre deben ser indagados, debido a que suelen estar asociados en la mayoría de los pacientes con lesión renal aguda, tienen alguno de estos factores. En condiciones ideales, nosotros deberíamos contar con una función renal 3 meses previos a la injuria, pero siendo realista, esto no ocurre en la mayoría de los pacientes. En la mayoría de los pacientes, la función renal que tenían está indocumentada. Los factores de riesgo clásico de la lesión renal aguda son los extremos de edad, la deshidratación, el antecedente de cirugías mayores, las quemaduras, las hospitalizaciones prolongadas, la exposición a AINES o el uso de fármacos como IECAS o ARA2. En cuanto a la valoración diagnóstica, vamos a detenernos aquí, vamos a hablar de varios aspectos, empezando con cómo era el diagnóstico de la falla renal o de la lesión renal aguda hace unos años hasta cómo es el día de hoy. Muy bien, debemos saber que en la primera parte del siglo XX, el diagnóstico de la insuficiencia renal aguda, como la denominaban en el pasado, se basaba en la existencia de oliguria abrupta y un rápido desarrollo de síntomas urémicos. Los pacientes típicamente morían por las consecuencias clínicas de un deterioro grave de la función renal, como hemorragias gastrointestinales, arritmias cardíacas, edema pulmonar, entre otros. Las principales causas de insuficiencia renal aguda en aquellos tiempos eran la deshidratación, el choque hemorrágico, la glomerulonefritis y la intoxicación aguda. Con la introducción de la medicina de laboratorio y la medición de la tasa de filtración glomerular mediante marcadores exógenos o endógenos como la creatinina, el BUN, la cistatina C, etcétera, etcétera, el diagnóstico se volvió más fácil y además de más fácil, más preciso. Por lo tanto, los cambios en la función renal generalmente se evalúan clínicamente cuando monitorizamos los solutos que normalmente son eliminados por el riñón. Ejemplos clásicos: creatinina. Ejemplo clásico: cistatina C, que es más especializado, más novedoso.
Y también se evalúa esa función renal a partir del volumen de orina a lo largo del tiempo en el contexto del estado de volumen general del paciente que estamos valorando. Algo a destacar es que los cambios en la creatinina sérica carecen de sensibilidad para la lesión renal aguda. ¿Por qué? Porque una persona sana usualmente presenta condiciones que hacen que el 50% de la tasa de filtración glomerular tenga que perderse antes de que pueda objetivizarse un cambio en la creatinina sérica. Y esto nos lleva entonces a un concepto muy importante, es que la creatinina no es el mejor marcador y por lejos no es el mejor marcador para una lesión renal aguda. Esto lo mencionaremos a mayor profundidad posteriormente. La valoración diagnóstica de un paciente con lesión renal aguda requiere entonces de la cuantificación del volumen de orina, el gasto urinario, la creatinina, el BUN, la cistatina C y otros paraclínicos rutinarios como ecografía de vías urinarias, hemograma, parcial de orina, gases arteriales o gases venosos y ionograma. En ocasiones se van a requerir paraclínicos más específicos. Esto va a depender de las sospechas diagnósticas. En este sentido, el paciente con lesión renal aguda desarrolla anuria y oliguria, alguna de las dos. En ocasiones podemos encontrar, consecuentemente, una sobrecarga hídrica. Esto se puede expresar semiológicamente con edema en las extremidades, en el rostro, en los pulmones o en el cerebro. Vamos a encontrar en el paciente con una lesión renal aguda elevación en los azoados, y estos azoados elevados pueden generar alteraciones del estado mental, náuseas, hipo, asterixis o convulsiones. Son comunes también los trastornos hidroelectrolíticos como la hipercalemia con todas sus consecuencias deleterias, la hiperfosfatemia, la hipocalcemia o la hipernatremia asociada a cambios en el estado neurológico del paciente. También puede ser común la presencia de hiponatremia. Estos sujetos pueden desarrollar también acidosis metabólicas. Y los pacientes en general presentan astenia, adenamia, anorexia, en ocasiones hipertensión, anemia, fiebre, artralgia, cefalea, prurito, disestesias, disfunciones plaquetarias, entre otros. Es muy importante en estos pacientes hacer siempre una revisión de los fármacos que reciben y, en este sentido, ajustar las dosis de los mismos según la tasa de filtración glomerular. Para los antibióticos, por ejemplo, siempre es útil que nosotros revisemos el Sanford para poder hacer un ajuste según la tasa de filtración glomerular del paciente y su función renal específica. La evaluación del sedimento urinario también es muy útil en el paciente con lesión renal aguda. Una imagen normal con la presencia de eritrocitos o leucocitos o cilindros dialinos escasos orienta a noxias prerrenales o posrenales como trombosis. La normalidad del sedimento urinario puede dar muchas orientaciones distintas. Por ejemplo, los eritrocitos y los cilindros de eritrocitos, cuando son abundantes, pueden indicar microangiopatías trombóticas o hipertensión maligna. La presencia de leucocitos y cilindros de leucocitos puede indicar una pielonefritis, infiltraciones malignas a riñón o nefritis intersticial. La existencia de células del epitelio tubular renal o de cilindros pigmentados puede indicar mioglobinuria o hemoglobinuria. La existencia de cilindros granulosos puede hacernos pensar en vasculitis o nefritis tubulointersticial. La existencia de eosinofiluria puede indicar
principalmente nefritis intersticial alérgica, y la existencia de cristaluria puede hacernos pensar en la presencia de nefropatía por ácido úrico, oxalato de calcio o la ingesta de fármacos tóxicos como amoxicilina, aciclovir o sulfadiazina. Los incrementos menores de la creatinina pueden indicar una hiperacemia prerrenal. La nefropatía por medio de contraste se caracteriza por causar una elevación de la creatinina luego de 24 horas suministrado el medio, alcanzando su pico máximo entre el día 3 y el día 5, para posteriormente resolver en torno al día 5 al día 7. En la enfermedad aterotrombótica vamos a encontrar incrementos subagudos de la creatinina. La eosinofilia periférica es un hallazgo del hemograma que nos puede dar algunas orientaciones sobre la noxa y nos puede indicar la existencia de nefritis intersticial, nos puede indicar la presencia de enfermedad ateroembólica, nos puede indicar la presencia de poliarteritis nodosa o de vasculitis de Churg-Strauch. La anemia, sin la existencia de una hemorragia, puede asociarse con microangiopatía trombótica, mieloma múltiple o hemólisis. Los trastornos hidroelectrolíticos se asocian usualmente con síndrome de lisis tumoral, si son muy exacerbados y muy marcados, o con rhabdomiólisis. Ahora dialogaremos de la tasa de filtración glomerular. El cálculo de la tasa de filtración glomerular es sumamente importante. Se hace conociendo la creatinina y en este punto nos debemos detener. Primero, la creatinina es un derivado de la arginina, la glicina y la metionina. Se produce diariamente y se elimina principalmente por filtración glomerular. En el hombre, el valor normal de la creatinina oscila a los 0.7 al 1.3 miligramos decilitro, mientras que en la fémina ronda los 0.6 a 1.1 miligramos decilitro. Su nivel puede variar dependiendo de qué, de la dieta, de la configuración muscular del paciente, entre otras cosas. La creatinina permite calcular la tasa de filtración glomerular y existen muchas fórmulas descritas en la literatura. La clásica es la fórmula de Cockcroft-Gault, que se ve en pantalla. Que sea la clásica no quiere decir que sea la mejor. De hecho, en cuanto a precisión, es la peor de todas las fórmulas. Existen otros métodos más complejos, más recomendables. Cualquier calculadora médica permite su cálculo, por ejemplo, mediante CK de EPI, que es la mejor, o MRD. La depuración de creatinina 24 horas también es algo muy útil cuando nosotros estamos estudiando al paciente con lesión renal aguda, porque muestra un valor real de la creatinina urinaria. Se debe tomar siempre una muestra de sangre para igualmente cuantificar la creatinina plasmática y hacer las fórmulas que vemos en pantalla. Existen algunas circunstancias clínicas en las cuales la tasa de filtración glomerular debe estimarse mediante la depuración de creatinina y no mediante fórmulas o cálculos de la tasa de filtración glomerular, como lo sería la CK de EPI o la fórmula de Cockcroft-Gault. Situaciones que requieren que se evalúe una depuración de creatinina: los extremos de edad, el embarazo, los pacientes desnutridos u obesos, las enfermedades musculoesqueléticas, la paraplegia, la cuadriplegia, la dieta vegetariana, los cambios agudos de la función renal, el ajuste de la dosis de fármacos, los pacientes donadores renales o los proyectos de investigación, entre muchas otras causas. La tasa de filtración glomerular, si nosotros la asociamos también a la cuantificación de la albuminuria, tienen gran utilidad en los pacientes cuando tienen una enfermedad renal crónica. Esto lo hemos mencionado en la conferencia de enfermedad renal crónica.
También la pueden encontrar aquí en el canal. Aquí solamente lo vamos a pasar, lo vamos a enunciar. Si desean profundizar en ello, pueden encontrar la videoconferencia en el canal, al igual que la literatura empleada. Ahora sí, en la pantalla podemos ver algunos factores que alteran el valor de la creatinina sérica, independientemente de la tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, gran masa muscular. Un paciente que es muy musculoso va a tener los niveles de creatinina sérica elevada, sin que necesariamente esté enfermo. Mientras que un paciente sarcopénico los va a tener bajos. Las dietas hiperproteicas aumentan la creatinina. Las dietas veganas la disminuyen. El ejercicio extenuante la aumenta. El consumo de drogas como la cimetidina o la trimetopina también aumenta la creatinina. El uso de fibratos también puede elevarla. Los pacientes que no toleran las estatinas, recuerden que pueden desarrollar rabdomiólisis y todo esto puede generar elevaciones también en la creatinina. También es importante que hablemos del boom. Para hablar del boom, que es el nitrógeno ureico en sangre, tenemos que hablar de la urea. La urea se sintetiza en el hígado y es producto final del metabolismo hepático de los aminoácidos. Se reabsorbe en un 40 a 50% a nivel del túbulo proximal, independientemente del estado de hidratación del paciente. En el túbulo colector, su reabsorción va a depender del estado de hidratación. Ahí sí va a depender del estado de hidratación. Algunas condiciones pueden elevar la urea y debemos considerarlas. Por ejemplo, las dietas hiperproteicas, como ocurría con la creatinina, el sangrado gastrointestinal, la ruptura tisular, la supresión del anabolismo, por ejemplo, gracias a esteroides o tetraciclinas, la deshidratación, la falla cardíaca, el alcohol o los problemas tiroideos, puntualmente el hipotiroidismo. La disminución de la tasa de filtración glomerular, independientemente de su causa, eleva el BUN y la creatinina. Y existe un concepto que es la relación BUN-creatinina. En valores normales, la relación BUN-creatinina es de 10 a 1. Es muy útil que nosotros hagamos el cálculo de la relación BUN-creatinina porque esto nos permite sospechar algún tipo de mecanismo. Entonces ya sabemos que los valores normales de la relación son 10 a 1. Cuando los valores son menores a 21, nos indica una etiología posiblemente postrenal. Pero si los valores o la relación es mayor a 21, se nos indica una anoxia probablemente prerrenal. La imagenología también tiene gran importancia en el abordaje del paciente con lesión renal aguda, principalmente en las causas postrenales. O también cuando nosotros no sabemos si lo que presenta el paciente es agudo o es crónico. En este sentido, la imagenología es muy útil. Y cuando hablamos de imagenología, hablamos principalmente de ecografías y tomografías. En el caso de las etiologías postrenales, los imagenológicos permiten buscar la zona de obstrucción, permiten evaluar el tamaño del riñón, entre otros. Un riñón pequeño nos puede indicar a nosotros algo crónico, mientras que la nefromegalia se puede vincular con procesos como la nefropatía diabética, la nefropatía por HIV, enfermedades infiltrantes o una nefritis intersticial aguda. Cuando las imágenes son normales, pero existe un alto índice de sospecha de anormalidades, otros exámenes que también están descritos en la literatura son las pielografías anterógradas o retrógradas, que en algunos contextos pueden ser útiles. Sin embargo, más allá de todo lo mencionado, la ecografía es la primera técnica de imagen que se utiliza para valorar los riñones. Su importancia en el diagnóstico es clara. También su importancia en el seguimiento y en las intervenciones para tratar
alteraciones renales también es clara. En cuanto a la tomografía axial computarizada permite valorar los riñones, las cavidades pielocaliciales, los uréteres y la vejiga. La tomografía lo que hace es que genera multicortes, y estos multicortes permiten explorar y reconstruir la anatomía. Un examen digno de mención es la Urotac. La Urotac permite la valoración del sistema urinario. Para realizarlo, se hacen cortes finos de 5 milímetros en el abdomen y se hacen reconstrucciones multiplanares simples y curvas. La tomografía es útil en el estudio de malformaciones, mal posicionamiento de los riñones, además de que permite evaluar muchas de sus características morfológicas, posicionales, permite evaluar sus contornos y la relación de los riñones con otras estructuras adyacentes. Tiene gran utilidad en el trauma renal, ya que define exactamente el sitio de las lesiones, al igual que otorga otras características para su evaluación. Permite la valoración de estructuras retroperitoneales. Es útil en el seguimiento de múltiples patologías renales inflamatorias, infecciosas y congénitas, y también es útil en procedimientos intervencionistas. La biopsia renal es un procedimiento que se reserva para cuando los paraclínicos anteriores no permiten identificar una causa de la lesión renal aguda. En cuanto a los biomarcadores, el biomarcador clásico es la creatinina, pero dijimos que no es tan sensible ni tan específico. El BUN también tiene utilidad, la urea. La relación entre la creatinina y el BUN tiene gran utilidad. Pero existen varios biomarcadores que son mucho más útiles, como la KIM-1 o la NGAL. Esta NGAL tiene una particularidad muy interesante y es que se eleva luego de solo 2 horas desarrollada la injuria. La interleuquina 8 también es otro marcador, la proencefalina es otro marcador, la cistatina es otro marcador. También debemos mencionar que el estrés celular puede ser detectado por algunos biomarcadores de detección del ciclo celular, como es el inhibidor tisular de la metaloproteinasa 2 y la proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina 7. Existen otros biomarcadores de daño como la albúmina y la cistatina C, o moléculas constitutivas o inducidas a nivel tubular como la N-acetil beta-D glucosaminidasa y la molécula de daño renal 1, o moléculas producidas mediante la infiltración de células inmunes, como lo es la lipocalina asociada a la gelatinasa de neutrófilos y la interleuquina 18, que también la habíamos enunciado. Existen marcadores de filtración endógenos o exógenos, ahí entra también la cistatina C o la creatinina, que son marcadores que permiten indicar disfunción renal. En cuanto al tratamiento, el manejo ideal de la lesión renal aguda es la prevención del deterioro de la función renal. Es decir, tener en cuenta los factores de riesgo, sobre todo en los pacientes con edades extremas, que son pacientes más susceptibles a la deshidratación. En la lesión renal aguda, el adecuado manejo de los líquidos endovenosos asegura un volumen circulante efectivo óptimo. Se debe tener en cuenta la función cardiovascular del paciente, el uso de vasoactivos o de transfusiones en los casos de hemorragia severa o en los casos que realmente lo ameriten. Se debe evitar siempre el uso de medicación nefrotóxica y en caso de que su uso sea necesario, se deben evaluar primero riesgos y beneficios y luego se tiene que ajustar la dosis a la función renal que se encontró en ese momento específico. Se debe recordar que en el fenómeno de posobstrucción se debe hacer siempre monitoreo estricto de líquidos eliminados, reponiendo por lo menos el 70% de la diuresis cada hora. Pero finalmente, como
habíamos destacado en un inicio de la charla, el manejo de la lesión renal aguda es un manejo que, si nosotros hablamos de manejo definitivo, el manejo definitivo es el manejo de la causa. Que sí, existen algunas pautas generales que debemos tener en cuenta, pero el manejo definitivo es el de la causa. Medidas generales como dietas con restricción de sodio a 1 a 2 gramos día o a 2.5 a 5 gramos de sal, cloruro de sodio, restricción de proteínas a 0.6 a 0.8 gramos kilogramo, fósforo menor a 800 miligramos diario, evitar el potasio en la dieta, haciendo restricciones a 0.5 miliequivalentes kilo diarios, la optimización del manejo con cristaloides, evitar el uso de medicamentos nefrotóxicos como AINES, medios de contraste, antibióticos nefrotóxicos, diuréticos ahorradores de potasio, IECAS o ARA2 por el riesgo de hipercalemia. Y en caso de ser necesario, la utilización de quelantes del fósforo para evitar hiperfosfatemia tipo carbonato de calcio. Gluconato de calcio en caso de trastornos asociados en el potasio. El bicarbonato en algunos contextos podría ser útil para el manejo de la acidosis, pero el bicarbonato tiene un nivel de evidencia muy bajo. De hecho, muchos autores desaconsejan su utilización, porque finalmente lo que hace el bicarbonato es camuflar el pH, pero no modifica nada realmente dentro del medio celular. En estas tablas podemos ver otras pautas y otras conductas específicas según situaciones particulares. Por ejemplo, en el caso de la rhabdomiólisis, pensar en la diuresis alcalina forzada, en el síndrome de lisis tumoral, en el halopurinol, en la sobrecarga volumétrica, en la restricción de sodio y agua, el uso de diuréticos, como habíamos enunciado cuando hablábamos de la falla renal o la lesión renal aguda que se genera en el contexto del paciente con falla cardíaca aguda, la utilización también de métodos de ultrafiltración, en los pacientes con hiponatremia, la restricción del ingreso enteral de agua libre, llevar al mínimo las soluciones intravenosas hipotónicas, incluyendo las que tienen destroza, y rara vez va a ser necesario la utilización de solución salina hipertónica en las lesiones renales agudas. Casi nunca se van a necesitar antagonistas de la vasopresina. En la hiperpotasemia, algunas medidas específicas son la restricción del ingreso de potasio con alimentos, la interrupción de diuréticos que ahorran el potasio, inhibidores de la ECA, también evitar el uso de AINES, el uso de diuréticos con acción en el asa de Henle para estimular la pérdida urinaria de potasio, la utilización de resinas de intercambio iónico que se liguen al potasio como el callaxalate, la utilización de insulina y glucosa. Se ponen 10 unidades de insulina ordinaria en 50 mililitros de solución glucosada al 50% con el objetivo de inducir la penetración del potasio al interior de la célula. Recuerden que la insulina estimula el ingreso de potasio a la célula. La utilización de agonistas beta inhalados para inducir también la entrada de potasio al interior de la célula. La suministración de gluconato o cloruro de calcio para estabilizar la membrana. En los pacientes con acidosis metabólica, en ocasiones la utilización de bicarbonato de sodio o la optimización de estrategias de depuración extrarrenal. Para la hiperfosfatemia, la restricción de la ingestión de fosfatos con los alimentos o la suministración de fármacos que se ligan a los fosfatos. Para la hipocalcemia, la utilización de carbonato o gluconato de calcio si existen síntomas. Para los pacientes con hipermagnesemia, la interrupción de los antiácidos que puedan tener magnesio. Para la hiperuricemia, por lo general no se necesita un tratamiento inmediato o intensivo, únicamente en los casos de síndrome de lisis tumoral. En los pacientes que tienen problemas nutricionales, desnutrición, por ejemplo, asegurar una ingestión suficiente de proteínas, una ingestión suficiente de calorías. Finalmente, en cuanto a pronóstico, la mortalidad intrahospitalaria de la lesión renal aguda es de 50.7%. La mortalidad adicional durante el primer año es de 11.3% y aproximadamente
el 3.4% van a morir al segundo año luego de haber salido del hospital. Hasta el 10.3% de los pacientes va a requerir la permanencia en un programa de diálisis crónica y siempre va a existir un riesgo latente de enfermedad renal crónica progresiva y de nefropatía terminal. Todas son situaciones que claramente van a disminuir de manera importante la calidad de vida a largo plazo de nuestro paciente. Con esto finalizamos esta charla sobre generalidades de la lesión renal aguda. Espero que haya sido de su agrado. Por favor, suscríbanse, denle like al video, dejen sus comentarios de apoyo, pasen a conocer nuestras redes sociales, donde subimos resúmenes de estudios, información académica, entre otros. Muchas gracias.